Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que toca de cerca a mucha gente, el dolor en las articulaciones, ¿no? Sobre todo la artritis y esa conexión que a veces no vemos tan clara con nuestro mundo interior, con lo emocional, incluso lo espiritual. Hola, sí, es un tema clave. Tenemos aquí un material bastante variado, la verdad. Hay investigación sobre medicina mente-cuerpo, textos que exploran visiones más metafísicas, como las de Louise Hay, y también estudios sobre terapias complementarias que tienen, bueno, cierto respaldo científico. Una mezcla interesante, sí. La idea hoy es intentar entender un poco mejor cómo las emociones pueden estar influyendo ahí, en ese dolor, y ver qué herramientas prácticas nos sugieren estas fuentes, herramientas que puedan ayudar a aliviarlo un poco. Así que, bueno, vamos a desgranar esto, ¿te parece? Perfecto. Es que es fundamental, porque el dolor crónico como el de la artritis casi nunca es solo una cuestión física, ¿sabes? De huesos o de cartílago y ya está. Claro. Es una experiencia que te envuelve por completo. Las emociones, el estrés, incluso cómo piensas sobre el propio dolor. Todo influye muchísimo. Justo. Y ese es el primer gran mensaje que parece surgir de las fuentes, ¿no? Que el dolor articular no es solo físico. Se sugiere tanto desde la ciencia esta de mente-cuerpo como desde otras tradiciones que hay como una calle de doble sentido. Ajá. No solo el dolor te afecta al ánimo, que eso lo sabemos todos, sino que parece que ciertos conflictos emocionales o un estrés que se alargue a mucho podrían, de alguna manera, tener un impacto en las articulaciones. Se habla mucho de frustración, resentimiento, desesperanza, como que pueden intensificar cómo vives ese dolor. Exacto. Y el material que manejamos intenta explicar un poco el cómo, ¿verdad? Explica que el estrés crónico, la ansiedad o simplemente estar de bajón pueden de verdad amplificar las señales de dolor que llegan al cerebro. Es Uf. como si le subieran el volumen a la sensación. Mm. Y esto, claro, puede crear un círculo vicioso muy típico. Tienes dolor físico, eso te causa estrés, desánimo, esas emociones negativas hacen que tu sistema nervioso esté como más sensible y entonces percibes el dolor con más intensidad. Y vuelta a empezar. Es un ciclo que te puede atrapar, la verdad. Suena agotador, sí. Pero, a ver, si la mente puede subir el volumen, quiere decir que también puede bajarlo. Esa es la esperanza. Y ahí entra un concepto que se menciona que es fascinante, la neurocrasticidad. Nuestro cerebro no es algo fijo, ¿sabes? Se adapta, cambia constantemente según lo que vivimos, lo que pensamos. Ajá. Y esto abre la puerta a la posibilidad de reentrenar, digamos, nuestra respuesta al dolor. Es muy importante entender, y los textos lo recalcan, que esto no significa que el dolor sea imaginario o que esté solo en la cabeza. El dolor es real, 100%. Claro, eso es fundamental. Pero nuestra mente, nuestras emociones, dónde ponemos la atención, sí influyen muchísimo en cómo lo sentimos y cuánto nos limitan en el día a día. Y siguiendo esa línea, ¿no?, de cómo se entrelazan mente y cuerpo, las fuentes recogen las ideas de Louise Hay. Hay como un ejemplo de interpretación más simbólica. Ella relaciona problemas concretos con patrones emocionales. ¿Puedes darnos una idea de esa perspectiva? Claro, la visión de Hay, tal como se presenta aquí, sugiere que las emociones que no expresamos o patrones de pensamiento muy rígidos pueden acabar manifestándose físicamente. Por ejemplo, ella relaciona la artritis en general con sentirse poco querido, con ser muy crítico, ya sea con uno mismo o con los demás, o con guardar mucho resentimiento, como si esa amargura simbólicamente fuera corroyendo. Vaya. Y las articulaciones, en su visión, representarían la flexibilidad ante la vida. Así que la rigidez articular podría simbolizar una resistencia mental, resistencia al cambio, a perdonar, a fluir con lo que viene. Es una perspectiva intensa, desde luego. ¿Y qué propone ella para abordar esto? Su enfoque se basa en cambiar esos patrones mentales que están por debajo, usando afirmaciones positivas. La idea es como reprogramar creencias que te limitan y cultivar de forma activa sentimientos de amor propio, de perdón, de flexibilidad. ¿Algún ejemplo? Pues, una afirmación general para la artritis podría ser algo como me amo y me apruebo, miro mi cuerpo y a los demás con amor y aceptación, algo así. Pero es vital subrayar, como hacen las propias fuentes, que esto se plantea como un complemento. Claro, no como la única solución. Exacto.
No sustituye la atención médica, ni mucho menos, pero trabajar la parte emocional puede ser una pieza más del puzzle, ¿sabes? Para aliviar un poco la carga total del dolor. Entendido. No reemplaza al médico, pero puede sumar. Y aquí es donde se pone, para mí, realmente interesante, porque más allá de estas interpretaciones simbólicas, las fuentes describen técnicas mente-cuerpo muy concretas y con evidencia detrás, que atacan justo ese componente de estrés y emocional que puede empeorar el dolor. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, una herramienta que puede sorprender pero que se destaca bastante es la escritura terapéutica, o escritura expresiva la llaman. Escribir. Sí, consiste básicamente en dedicar unos minutos, de forma regular, a escribir libremente, sobre los pensamientos, los sentimientos más profundos que tengas relacionados con el dolor, con la enfermedad, o con cualquier cosa que te genere estrés importante. Escribir sobre lo que duele. Suena, no sé, un poco contraintuitivo. ¿De verdad ayuda? Pues parece que sí. El material menciona investigaciones que lo apoyan. Hay un estudio bastante notable, publicado en JAMA, que se cita aquí, y encontró que pacientes con artritis reumatoide, que escribieron sobre sus experiencias más estresantes, mostraron una reducción significativa de sus síntomas después. Anda. ¿Y se sabe por qué? Bueno, los mecanismos exactos no están del todo claros, pero se cree que poner en palabras esas emociones difíciles ayuda a procesarlas, a darles un sentido, ¿sabes? Y a liberar tensión acumulada. Es como si sacaras la espina emocional, y eso permitiera al cuerpo relajarse un poco más. Tiene lógica visto así. ¿Y cómo se haría en la práctica? ¿Hay alguna indicación? Es bastante sencillo, la verdad. Buscar 15 o 20 minutos de privacidad, escribir sin parar, sin preocuparte por si está bien escrito, la gramática o el estilo. Solo dejar que fluya lo que tengas dentro. Sin filtros. Exacto. Algunas personas incluso encuentran útil romper o quemar lo escrito después, como un acto simbólico de soltarlo. Y las fuentes sugieren que a veces ayuda a usar preguntas guía, como por ejemplo, ¿qué frustraciones o resentimientos estoy guardando? O ¿en qué áreas de mi vida me siento atascado o inflexible? Muy interesante lo de la escritura. ¿Qué más tenemos en esa caja de herramientas mente-cuerpo? Otra pieza clave, sin duda, es la meditación mindfulness y las técnicas de relajación. El mindfulness, esta práctica de prestar atención al momento presente, con amabilidad, sin juzgar, tiene bastante respaldo científico para manejar el dolor crónico y el estrés. Sí, se oye hablar mucho del mindfulness últimamente. ¿Cómo actúa concretamente en el dolor de la artritis? Pues actúa a varios niveles. Por un lado, ayuda a activar la respuesta de relajación del sistema nervioso. Esto contribuye a reducir hormonas del estrés, como el cortisol. Y sabemos que el cortisol puede empeorar la inflamación. Vale. Pero por otro lado, y quizá esto es lo más importante, cambia la relación que tienes con el dolor. En vez de luchar contra él todo el tiempo o tenerle miedo constante, aprendes a observarlo como una sensación que está ahí, desagradable sí, pero que es pasajera y que no te define como persona. Cambiar el enfoque. Justo. Y eso reduce muchísimo el sufrimiento mental que le añadimos al dolor físico. Las fuentes citan investigaciones que muestran reducción de marcadores de inflamación y mejoras en calidad de vida, en el ánimo, en pacientes con artritis que practican mindfulness. Y para alguien que no ha meditado nunca, que le suene a chino, ¿cómo podría empezar? Se puede empezar de forma muy simple. Usar audios de meditación guiada, que hay muchísimos disponibles. O simplemente centrarse en la respiración, sentir cómo entra y sale el aire. Hacer relajación muscular progresiva, esto de tensar y soltar músculos. O hacer un escaneo corporal, llevando la atención a cada parte del cuerpo con curiosidad, sin juzgar. ¿Vale? Incluso visualizar que envías calma o luz a las zonas que te duelen puede ser útil. La idea no es eliminar el dolor de golpe, sino aprender a convivir con él de una forma más serena, más tranquila. Tiene todo el sentido. Cambiar esa relación con el dolor, sí. Ahora, también se menciona la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Esto ya suena más a psicoterapia formal, ¿no? Lo es. Y de hecho cuenta con muchísima evidencia científica para el manejo del dolor crónico. La TCC se centra en identificar y modificar esos patrones de pensamiento negativos y las creencias que te limitan, que pueden estar empeorando tu experiencia del dolor y la discapacidad que a veces conlleva. Entiendo. Por ejemplo, ayuda a transformar pensamientos catastróficos como «este dolor es insoportable, ya no puedo hacer nada, mi vida se acabó», en otros que sean más realistas y te ayuden más, como «este dolor es difícil,
pero puedo encontrar maneras de manejarlo y seguir haciendo cosas importantes para mí. O sea, que no es simplemente pensar en positivo y ya está, no. Es algo más. Es más profundo, sí. No se trata de negar el dolor, para nada, sino de cambiar cómo lo interpretas y cómo respondes a él. La TCC enseña habilidades muy concretas, estrategias para afrontar los brotes de dolor, como mantener un nivel de actividad que sea adecuado para ti sin caer en ese ciclo de hacer demasiado y luego no poder moverte. El manejo del miedo también, supongo, miedo a moverse. Exacto. El manejo del miedo al movimiento es clave. Y un concepto central que se trabaja mucho es la aceptación. Aceptar el dolor, eso suena un poco a resignarse, ¿no? Es una distinción muy importante que hacen las fuentes, sí. Aceptación en este contexto no significa resignación pasiva o derrota. Significa reconocer la realidad del dolor que está ahí, pero sin gastar toda tu energía en luchar contra él o en lamentarte por él todo el tiempo. ¿Y esa energía? Esa energía que liberas la puedes redirigir a mejorar tu calidad de vida a pesar del dolor, a centrarte en lo que sí puedes hacer, en lo que sí puedes controlar. Los estudios muestran que la TCC reduce la depresión y la ansiedad que a menudo acompañan a la artritis y puede incluso disminuir la intensidad que percibes del dolor. Entendido. Escritura, mindfulness, TCC. Son enfoques potentes para la mente y la emoción. ¿Mencionan las fuentes otras vías de este estilo? Sí, aunque quizá de forma más breve, se señalan otras opciones que también pueden ser valiosas. Por ejemplo, prácticas que combinan movimiento suave con atención plena, como el yoga suave o el tai chi. Mejoran la flexibilidad, reducen la rigidez y calman la mente. Ajá. La acupuntura también se menciona. Para algunas personas parece que proporciona alivio del dolor, quizá influyendo en neurotransmisores o en cómo viajan las señales nerviosas. Los resultados son mixtos, pero es una opción válida para muchos. Y el apoyo de otros, ¿no? Supongo que también cuenta. Fundamental. El apoyo social se destaca. Sentirte comprendido, conectado con otros que pasan por lo mismo, o simplemente con tu gente, aligera mucho la carga. Incluso las terapias creativas, como la arteterapia o la musicoterapia, pueden ser útiles para canalizar emociones y cambiar un poco cómo percibes el dolor. Y hablabas antes de las afirmaciones. Sí, las afirmaciones positivas, la visualización guiada, imaginar escenas de bienestar o curación, y para quien tenga esa inclinación, la oración o la conexión espiritual, también se citan como fuentes de fortaleza, de consuelo, de calma. Parece que hay un abanico bastante amplio para abordar esa parte mental y emocional, pero claro, no podemos olvidarnos de lo físico, las fuentes también hablan de eso, ¿verdad? Más allá de la medicación que te paute el médico. Absolutamente. El cuidado físico es crucial, no podemos separarlo. Y un pilar fundamental, aunque a veces suene errado cuando hay dolor, es el ejercicio adecuado. El movimiento adaptado es esencial. Ejercicio con dolor. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso sin hacerse daño? La clave está en el tipo de ejercicio y en la dosis, digamos. El ejercicio adecuado, según explican los documentos, ayuda a reducir el dolor y la rigidez a largo plazo. Mejora la circulación en las articulaciones, fortalece los músculos que les dan soporte y eso les quita carga, ayuda a controlar el peso, puede disminuir la inflamación general del cuerpo y, muy importante, libera endorfinas. Nuestros analgésicos naturales. Exacto, y que además mejoran el estado del ánimo, doble beneficio. ¿Y qué tipo de ejercicio sería ese adecuado? ¿Nos dan pistas? Sí, las recomendaciones generales que se pueden extraer son varias. Primero, estiramientos suaves diarios. Esto es fundamental para mantener el rango de movimiento y reducir la rigidez, sobre todo la de por la mañana. Movimientos fluidos sin forzar nada. Vale, estirar. Segundo, ejercicio aeróbico de bajo impacto. Cosas como caminar, nadar, hacer bicicleta estática. Mejoran la salud del corazón, la resistencia y no castigan las articulaciones. La clave aquí es la constancia, más que la intensidad. Poco a poco, pero a menudo. Eso es. Tercero, fortalecimiento muscular progresivo. Trabajar los músculos que están alrededor de las articulaciones afectadas. Por ejemplo, los cuádriceps si te duelen las rodillas. Se pueden hacer ejercicios suaves, quizá con bandas elásticas. Unos músculos fuertes protegen la articulación. Darle soporte. Exacto. Y un principio clave que lo envuelve todo es escuchar al cuerpo. Encontrar el equilibrio justo entre actividad y descanso. Ni pasarse ni quedarse totalmente parado. La buena postura y la ergonomía en el día a día también ayudan mucho a no sobrecargar. Tiene lógica fortalecer ese soporte muscular. ¿Alguna otra recomendación física más práctica que mencionan? Sí, se mencionan herramientas sencillas pero que pueden ser muy útiles, como la terapia de calor y frío.
Los contrastes. Eso es, el calor como una almohadilla eléctrica o un baño caliente para relajar los músculos y aliviar la rigidez, quizá antes de estirar. Y el frío, hielo envuelto en un paño, para bajar la inflamación y adormecer un poco la zona, que puede venir bien después de hacer alguna actividad. El hielo siempre ayuda con la inflamación. Sí, también mencionan el masaje terapéutico suave. Importante, alrededor de las articulaciones inflamadas, no directamente encima. Puede aliviar la tensión muscular y mejorar la sensación de bienestar, al menos a corto plazo. Y supongo que los hábitos generales de vida también son parte de la ecuación, ¿no? Comer bien, dormir. Por supuesto, las fuentes lo remarcan mucho. Mantener un peso saludable es vital, sobre todo para las articulaciones que soportan peso, como las rodillas o las caderas. Incluso perder un poquito de peso, un 5 o 10%, ya marca una diferencia notable. Es verdad. Dejar de fumar es importante, porque el tabaco daña los tejidos conectivos. Y asegurar un buen descanso nocturno es crucial. El cuerpo se repara mientras dormimos y además descansar bien ayuda a gestionar mejor el dolor. Una alimentación equilibrada y moderar el alcohol pues forman parte de ese cuidado integral del organismo. Las piezas que hemos ido comentando. ¿Cuál dirías que es el mensaje central que nos podemos llevar de este análisis de las fuentes? Yo creo que el mensaje clave es la necesidad de mirar esto de forma integral. El dolor articular crónico, como la artritis, rara vez responde bien si solo atacas por un lado. Se maneja mucho mejor cuando abordas a la vez lo físico, lo mental y lo emocional. Es como si tuvieras que construir tu propia caja de herramientas personalizada. Una caja de herramientas. Me gusta esa idea. Llena de opciones diferentes. La escritura, la meditación, el cambiar la forma de pensar con la TCC, el movimiento adaptado, el calor, el frío, los hábitos saludables, buscar apoyo. Se trata de ir explorando, ¿no? Con paciencia y siempre con la guía de profesionales, claro. ¿Qué combinación le funciona mejor a cada persona? Parece que tomar un papel activo en el propio cuidado es fundamental. Exactamente. Y es crucial reiterar algo que las fuentes subrayan una y otra vez. Estas herramientas mente-cuerpo y de estilo de vida son complementarias. Que suman, no que sustituyen. Eso es. No sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento médico que te haya puesto tu médico, tu reumatólogo, tu fisioterapeuta. Deben integrarse con eso, no ir por libre. Pero usadas de forma inteligente, este autocuidado activo, cuidando el cuerpo, la mente, el espíritu, puede marcar una diferencia enorme en la calidad de vida, en la sensación de tener algo de control y en la capacidad de seguir disfrutando de las cosas incluso viviendo con una condición crónica. Conectar todo esto nos muestra que gestionar el bienestar es una tarea con muchas facetas, ¿verdad? Totalmente. Y para cerrar, una reflexión final que me surge un poco de todo esto que hemos leído y comentado. Se insiste bastante en esa conexión entre la rigidez emocional, esto de aferrarse a resentimientos, a críticas, a miedos, y la rigidez física que sentimos en las articulaciones. Y al revés, ¿no? En cómo cultivar la flexibilidad mental, el perdón, podría tener como un eco en el cuerpo. Teniendo esto en mente, pues queda una pregunta un poco en el aire. ¿Qué pequeño gesto de soltar algo hoy, quizá una queja antigua, una expectativa muy rígida sobre cómo deberían ser las cosas, una autocrítica que nos hacemos siempre, podría quizá simbólicamente crear también un poquito más de espacio o de facilidad en nuestro propio cuerpo? Interesante pregunta para darle una vuelta. Ahí lo dejamos, algo en qué pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.